tal están, hermanos? Buenos días. Qué bendición estar de nuevo con ustedes en nuestro tiempo devocional. Espero que esto esté siendo de alguna bendición a aquellos que se interesan en verlo cada día o el día que puedan verlo. De cualquier forma, yo espero que esto bendiga su vida. Como ustedes saben, hemos estado tratando de cubrir una serie, o he estado tratando de cubrir una serie que he querido llamar El Poder de. Y ya hemos visto algunos temas atrás. Entonces, esta mañana quiero compartir con ustedes el poder de la palabra de Dios. Y para eso quiero que me acompañen un versículo bíblico ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice la Biblia en este versículo, si usted me acompaña y lo busca, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Quiero que le ponga atención a esa última frase. La cual actúa en vosotros los creyentes. Padre, gracias esta mañana por este tiempo de devocional. Bendice estos minutos que vamos a estar hablando de tu palabra. Por favor, Señor, te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. El señor Henry Halley, en su compendio manual de la Biblia que él hace, en la primera introducción, dice estas palabras textualmente: el vigor de nuestra vida espiritual guardará proporción exacta con el lugar que ocupe la Biblia en nuestras vidas y nuestros pensamientos. Ahora, esto es muy interesante en realidad. En qué medida la palabra de Dios está en el creyente, ese es como la Biblia va a actuar en la vida del creyente. Por otro lado, Daniel Webster, nacido en 1782 y fallecido en 1852, un prominente político y hombre de Estado de los Estados Unidos, dijo en relación a la Biblia estas palabras que dice: si en mis pensamientos o estilo hay algo digno de encomio, lo debo a mis padres que me inspiraron desde temprana edad el amor de las Escrituras. Pero escuchen lo que él sigue diciendo: si permanecemos fieles a los principios de la Biblia, nuestra patria prosperará, hablando de los Estados Unidos, y seguirá prosperando. Pero si nosotros o nuestra posteridad descuidamos sus preceptos y autoridad, nadie podrá decir cuán pronto podría sobrevenir alguna calamidad y sepultar toda nuestra gloria en profunda oscuridad. Estos son pensamientos que el señor Halley escribe en su compendio manual de la Biblia, y esto está en la página 18. Ahora, note el poder de la palabra de Dios. Muchos hombres han reconocido y han citado el poder que la palabra de Dios tiene. Cualquier persona puede pensar y cualquier persona puede decir lo que quiera de la Biblia. Al fin de cuentas, está en su derecho de pensar lo que quiera y decir lo que quiera de ese bendito libro. Pero lo que el hombre diga de la Biblia y lo que el hombre piense de la palabra de Dios en cuestión de denigrar la palabra de Dios, jamás le va a restar ni la más mínima autoridad ni la más mínima veracidad a este libro que es la palabra de Dios, ni le va a restar el más mínimo poder que la palabra de Dios tiene. Por cierto, la Biblia ha sido denigrada y ha sido ridiculizada a través de los siglos. De hecho, de ningún otro libro se discute tanto su autoridad como se discute la autoridad de la Biblia. De ningún otro libro se pone en duda su autor como se pone en duda el autor
de la Biblia. Hay tanta discusión alrededor de esto, que sí es palabra de Dios, que no es palabra de Dios, que Dios la inspiró, que hombre la escribió. En fin, hay tantas objeciones alrededor de la Biblia con el fin de minimizar su poder y su autoridad y su veracidad. De ningún otro libro se cuestiona tanto su veracidad como se cuestiona la veracidad de la Biblia. Cualquiera puede agarrar un libro, ponerse a leerlo, ver el autor y no tienen la menor duda que ese es el autor de ese libro. Pero agarra la Biblia y comienza a tener argumentos y a objetar la autoría y la veracidad de la Biblia. Ningún otro libro se ha intentado destruir tanto como se ha intentado destruir la Biblia a través de los siglos. Ahora, hay algo interesante y hay declaraciones que la misma palabra de Dios tiene en cuanto a ella, y eso está confirmado a través de los siglos. El profeta Isaías en el capítulo 40, versículo 8 de su libro dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa es la eternidad de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 24 dice el apóstol: porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra, dice Pedro, que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra de Dios permanece para siempre. Salmo 19, versículo 7 dice el salmista: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y Hebreos capítulo 4 versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La gran mayoría de personas que se han vuelto a Dios, que se han arrepentido de sus pecados, que han buscado el perdón de Dios y han depositado su fe en Jesucristo como su Salvador personal, lo han hecho después de haber oído la palabra de Dios. Después de que la palabra de Dios les convenció de pecado, les redarguyó de su condición pecaminosa, les dejó saber su destino eterno y su condición actual de pecadores. Hechos 4:4 dice la Biblia: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Es oyendo la palabra de Dios, es el poder de la palabra de Dios el que actúa para arrepentimiento en la vida de las personas. Ya está el apóstol Pablo diciendo aquí: por lo cual también nosotros, sin cesar, dice Pablo, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres. Cuando alguien escucha la palabra de Dios y nada más la escucha como palabra de hombre, sin darle en efecto la importancia y el poder que tiene esa palabra, y lo deja nada más como que es palabra de hombre, difícilmente esa palabra va a actuar en su corazón. Pero cuando la persona reconoce que esa es palabra de Dios, tiene poder, es verdad, no tiene errores, eso afecta la vida de la persona. Y Pablo dice: cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Y luego dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. Me gusta esa palabra actuar, y quiero terminar con este énfasis, porque actuar significa trabajar. Actuar significa que está llevando a cabo una obra, está haciendo una acción y que está haciendo algo en la vida de los creyentes. La palabra de Dios, mire, si algún cambio se da en la vida de los creyentes, se va a dar en la medida que la palabra de Dios, con su poder, actúa en la vida
del creyente. Así que la palabra de Dios que habían recibido y habían aceptado los tesalonicenses como tal, como palabra de Dios, se mantenía actuando en la conducta de ellos. Y déjenme terminar citándole lo que Pablo le escribe a Timoteo cuando él dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y escuche esto: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el consejo del apóstol Pablo en un versículo siguiente del capítulo 4 dice, le encarece delante de Dios y le dice que prediques la palabra. Que prediques la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra tiene poder. No son las palabras del maestro, no son las palabras del predicador, es la palabra de Dios la que tiene poder. Dios le bendiga. Vamos a inclinar nuestro rostro y terminar con una oración. Padre, gracias esta mañana por estos minutos. Bendice tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.